Buenas tardes a todos, a todas, todos. Estamos en la segunda sesión, ¿no?, del Seminario Permanente de Investigación del Centro de Estudios de Género. Y como saben, este semestre hemos decidido eh, tener la temática del embarazo en la adolescencia, que es una temática, un problema que nos está interesando porque pues, tiene varias repercusiones en la sociedad. Tuvimos una primera sesión hace un mes más o menos, hace 4 semanas justo, y hoy tenemos la segunda sesión y seguirán 2 sesiones más, una el 20 de octubre y otra el 17 de noviembre, para que ya vayan agendando en su calendario estas fechas, ¿no? Hoy tengo el gusto, el gran gusto de recibir a mi colega, la doctora Nathalie Llanes Díaz. Ella es profesora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, el CEDUA, del Colegio de México desde hace 2 años, desde el 2019. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte. También es maestra en Población y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede de México, y licenciada en Antropología por la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. En 2016 realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que realizó un proyecto de investigación sobre paternidad juvenil. Trabajó en el Instituto Nacional de Pediatría como catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en investigación sobre adolescencia y salud. Su trabajo de investigación conjuga metodologías cualitativas y cuantitativas para abordar las prácticas sexuales y reproductivas, junto con los proyectos de conformación familiar, particularmente de las y los jóvenes, desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Natalie, es realmente un gusto. Sé tu pasión sí, por todo lo que tiene que ver con el embarazo en la adolescencia. Hemos hablado, trabajado juntas y muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿no?, en este seminario y pues ahora te cedo la palabra. No, muchas gracias, Karin. Primero, pues te quiero agradecer la invitación a este seminario. Para mí es un gusto estar aquí hoy compartiendo algunos de los resultados y reflexiones de un tema, pues el embarazo adolescente, que ya he trabajado por varios años y que además me parece un tema muy pertinente que se esté abordando en este seminario, en este semestre. La sesión pasada estuvo muy interesante y considero que esta presentación que yo les voy a presentar ahorita, algunos de los temas guardan cierta relación con lo que se presentó el mes pasado sobre paternidad adolescente, entendiendo que para la gran mayoría de las adolescentes que experimentan un embarazo en México, se encuentran, digamos, en una unión conyugal o establecen una relación de pareja, sea antes o justamente posterior al nacimiento del primer hijo. Entonces, voy a compartir mi presentación. Lo que voy a presentarles hoy hace parte de algunos hallazgos de trabajos de investigaciones previos. Y en particular en esta presentación me quiero centrar en dos elementos que han surgido como centrales en la significación de la maternidad, pero también que son cuestiones o factores o temas útiles para comprender los recursos de los que disponen las jóvenes que tienen un hijo en la adolescencia para hacer frente a esta experiencia en un momento en el que socialmente se considera que no están listas para o preparadas o no es el momento
momento para ejercer la maternidad. Entonces, estos dos elementos, que son las reconfiguraciones en las relaciones de pareja por un lado y las relaciones familiares de otro lado, son muy importantes para comprender, digamos, cómo las mujeres hacen frente a esta experiencia, pero también para identificar algunos obstáculos que pueden enfrentar las jóvenes. Para empezar, a mí me gustaría contextualizar el tema del embarazo adolescente. Quizás el seminario, la sesión pasada se hizo un poco, pero creo que para comprender la visibilidad que ha ido adquiriendo en la actualidad este tema y las preocupaciones generalizadas en distintos sectores sociales que se han venido manifestando, digamos, en las últimas 4 décadas, es necesario entender que en un principio la preocupación por el embarazo adolescente se inserta en un contexto de preocupación porque el descenso de la fecundidad para las adolescentes menores de 20 años no se estaba produciendo de la misma manera que el descenso de el resto de los grupos etarios. Entonces, piensen en la transición demográfica, después a principios de los años 70 empieza digamos, un descenso acelerado de la fecundidad y entonces la preocupación era ¿por qué no desciende en este grupo de mujeres particulares la fecundidad? Y esto se consideraba un obstáculo para alcanzar el desarrollo económico. A partir de la década del 90, con la emergencia del paradigma de derechos sexuales y reproductivos, el énfasis por la preocupación del embarazo adolescente cambia y ya se ubica en el tema del bienestar y los derechos. Es decir, acá ya no importa o ya nos habíamos dado cuenta que el embarazo, que la fecundidad, pues si se reducía o no, no era tanto un obstáculo para alcanzar el desarrollo económico, sino más bien se ubicaba en el plano del bienestar. Y entonces se considera que un hijo en la adolescencia tiene repercusiones en distintos ámbitos de la vida de las jóvenes y empieza a tratarse o a configurarse como un problema público o como un problema social. Esto inició una proliferación de estudios sobre el tema que incrementaron, digamos, la comprensión de este fenómeno. Y lo que nos hemos dado cuenta en estas décadas de abordaje del tema es que o algo que, digamos, resalto de este abordaje del tema es la multidimensionalidad de este fenómeno, la complejidad de este evento y sobre todo la manera en que poco a poco se ha ido insertando en la agenda de atención e intervención, digamos, a nivel internacional, por nombrarles algunos ejemplos. La plataforma de acción de Beijing en su esfera de salud ya contemplaba el embarazo adolescente como un problema social. Posteriormente, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio estuvo presente, muy presente en el contexto, en el Consenso de Montevideo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo que uno de los momentos más importantes a nivel nacional es en 2015, cuando el gobierno federal lanza la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en la Adolescencia, completamente alineada con estos compromisos internacionales ratificados por México que buscaban reducir el número de embarazos en la adolescencia. Entonces, en este contexto que les digo de preocupación persistente, se fue construyendo todo un cuerpo de conocimiento importante que ha permitido comprender de mejor manera los factores asociados a este evento y yo, digamos que podría dividir los trabajos en estas décadas en dos grandes grupos. Por un lado, todos aquellos que están destinados a identificar los determinantes del embarazo, es decir, estos factores que permiten, posibilitan, causan o podrían estimular ciertos proyectos reproductivos. Pero también estos factores que permean que el embarazo sea más una consecuencia de una situación inicial o previa. Y acá tenemos todos estos factores o determinantes socioeconómicos, sociodemográficos, comunitarios, personales. Sabemos que el embarazo ocurre en ciertos sectores socioeconómicos donde hay mayor precariedad socioeconómica, menores oportunidades de vida, hay un uso de métodos anticonceptivos
no tan eficiente, y también tenemos estos otros estudios que nos hablan de cómo se relaciona el embarazo adolescente con otras transiciones en la vida adulta, como sería la unión. El abandono escolar es un tema muy recurrente en este grupo de estudios, planteando con esta inquietud de si es causa o efecto del embarazo. Sabemos que la mayor parte de las jóvenes dejaron la escuela posteriormente, pero también sabemos que las jóvenes que se embarazan en la adolescencia tienen niveles de escolaridad menores. La relación con la violencia que se ha establecido de manera más reciente, la edad de la primera relación sexual y, digamos, creo que algo muy valioso de todos estos estudios es que han permitido ver que la amplitud del intervalo etario de la adolescencia hace que estos determinantes no puedan ser los mismos ni trabajados de la misma manera si la adolescente tiene 10, 12, 14 o 17. Es decir, van a variar dependiendo de la edad, porque la adolescencia es un intervalo muy amplio. Por otro lado, tenemos los estudios que hablan o que se sitúan sobre el campo subjetivo, y acá lo que interesa un poco es ver cómo el embarazo y la maternidad es una experiencia de vida y puede constituir un proyecto de vida. Y entonces, aquí no importa tanto qué determinantes estarían socioeconómicos o demográficos o comunitarios estarían mediando, sino la experiencia en sí misma como conjunto. ¿Qué elementos identitarios están, digamos, jugándose aquí? ¿Qué valoraciones tiene la maternidad? Acá hay trabajos que nos muestran el deseo de embarazo en algunas mujeres, muy relacionado con el deseo de vida en pareja, como les voy a mostrar. Este tema del enamoramiento y el noviazgo, que no ha sido tratado como muy a profundidad, pero vemos estudios sobre este tema. Y, digamos, también acá hay estudios que nos muestran cómo hay dos factores importantes y reiterativos cuando se habla de embarazo adolescente, y es el deseo de autonomía, por un lado, es decir, el hijo puede proporcionar en algún momento autonomía a las jóvenes, y hasta qué punto y desde qué perspectiva, pero también la soledad como un elemento importante para responder por qué tener un hijo en la adolescencia, y esta idea de tener algo propio y no sentirme sola, ¿no? Entonces, y por otro lado están los trabajos que hablan, son menores en realidad, son trabajos donde no necesariamente están destinados a ese tema en particular, como me pasó a mí, sino que van surgiendo estos elementos en el trabajo, y en realidad son pocos los estudios que lo trabajan, digamos, de manera integral o como más holísticamente. Y son las reconfiguraciones familiares que se producen con el nacimiento del primer hijo. Es decir, el embarazo y el nacimiento de un primer hijo trae cambios en las posiciones sociales que ocupan las mujeres porque les provee un estatus, hay roles familiares distintos y se tienen que reconfigurar, digamos, los vínculos familiares. Y aquí, bueno, que nos han mostrado que nos han mostrado los trabajos, bueno, que hay como una yuxtaposición de los roles y las identidades en las jóvenes. Es decir, pasan de ser hijas, al mismo tiempo son madres, son cónyuges, son adolescentes, pero al mismo tiempo empiezan a tener un estatus de adulta, pueden ser cuñadas, nueras. Es importante mencionar que esto no es, digamos, exclusivamente de las adolescentes. O sea, la maternidad, independientemente de la edad, genera esta yuxtaposición. Pero en el caso particular de las adolescentes, ocurre en un momento de vida en el que socialmente se considera que las jóvenes no están listas para asumir esto. Entonces, en el momento en que el embarazo es considerado como un evento fuera de tiempo, esta yuxtaposición de roles e identidades se da en un momento o en un espacio donde las jóvenes deben negociar, digamos, todo el tiempo estas distintas adscripciones identitarias. Entonces es como invertir en un rol de buena madre porque me está ante el estigma de ser madre joven, y todo el tiempo estos cambios objetivos en estas posiciones familiares pues se traducen claramente en representaciones simbólicas en estas posiciones familiares, ¿verdad? Hay otros trabajos que nos hablan que las mujeres ganan estatus al interior de la familia tras la maternidad, y hay estudios en América Latina que nos muestran que muchas veces en hogares donde las jóvenes no son tomadas en cuenta o como una manera para escapar de la violencia,
tener un embarazo adolescente o tener un hijo, estar en embarazo, es un recurso para escapar de estas situaciones, ¿no? No solamente porque puedes escapar de casa, irte a vivir con tu pareja, sino también porque el estar en embarazo y ser madre trae un estatus distinto. Y por otro lado, como les decía, hay entonces una negociación de las identidades, tanto dentro de las estructuras familiares de origen de estas mujeres, como de las nuevas familias donde se van a insertar o las familias que ellas van a consolidar. Entonces, a partir de estos hallazgos que les menciono, podemos ver o comprender la centralidad que tiene las relaciones familiares, sobre todo por 3 puntos que quiero mencionar aquí. La familia es una institución compleja y dinámica en la que sabemos que recurren todos los individuos en momentos de crisis. Entonces, puede considerarse que en algún momento que un embarazo en la adolescencia fuera de tiempo puede ser un momento de crisis. Las redes familiares despliegan procesos de reproducción material, de integración, soporte social emocional y sobre todo en América Latina lo que se ha visto es que el fortalecimiento, la fortaleza de estas redes familiares durante la transición a la vida adulta de los y las jóvenes ayuda a comprender este persistente calendario temprano de uniones y embarazos durante la adolescencia, porque siempre las redes familiares están muy fuertes para, digamos, suplir o para ayudar a la joven pareja o a la joven a gestionar su nueva experiencia. En este sentido, el objetivo de mi trabajo ahorita un poco es reflexionar sobre estas reconfiguraciones que se traducen tras el nacimiento del primer hijo a partir de trabajos empíricos obtenidos en Tijuana y la Ciudad de México. Las investigaciones realizadas en estos dos contextos fueron trabajos cualitativos con entrevistas en profundidad, entrevistas realizadas bajo el modo historias de vida, insertas en el método biográfico que permite comprender los virajes, las inflexiones y las, digamos, que podría considerarse el nacimiento del primer hijo, un viraje importante en la vida de las jóvenes. Y lo que quisiera mencionar aquí es que estas entrevistas permitieron identificar estas trayectorias relacionales, familiares o conyugales y su relación con el evento del embarazo. Las jóvenes que participaron en estos estudios pues fueron mujeres jóvenes que hubieran tenido un hijo antes de los 20 años, pero que tuvieran una edad que permitiera la reconstrucción de estos vínculos y estas reconfiguraciones familiares. Entonces, en Tijuana tuve mujeres de 25 a 35 años y en la Ciudad de México de 20 a 30, edades muy similares que diferían un poco por la estrategia de identificación de casos, que para el caso de Tijuana fue a través de los hijos, de las escuelas donde estaban los hijos, escuelas secundarias, y en la Ciudad de México a través de centros de salud donde las mujeres iban a consulta con lo pediátrica o de salud con los hijos. Y bueno, elementos comunes en los dos estudios para la selección era que las mujeres quisieran trabajar, tenían disposición de participar, que tuvieran diversos niveles educativos alcanzados, tanto ellas como sus padres, para tener una variedad, digamos, de niveles socioeconómicos y que tuvieran distintos estados conyugales, que estuvieran solteras, unidas, sean unión libre o unión conyugal y separadas, qué sé yo. En Tijuana se realizaron 24 entrevistas y en Ciudad de México 12. Fueron entrevistas en profundidad, entonces cada una de esas entrevistas fueron encuentros reiterados de más de 3 sesiones de entrevista para lograr una profundidad en temas bastante sensibles y complejos, que creo que se logró bastante bien en los 2 escenarios. Y para hablar de manera general sobre el perfil de las participantes, si tuviéramos que hacer un perfil general, podría decirles que hay 2 grandes grupos de mujeres. Por un lado, las que tuvieron un bajo nivel de escolaridad alcanzaron hasta el nivel básico o menos. Entonces, ellas tienen edades tempranas de salida de la escuela, algunas no terminaron la primaria y dejaron trunca la secundaria. Edades más tempranas, sobre todo antes de los 15 años, a la primera relación sexual y con ello también uniones conyugales antes de los 15 años o alrededor de los 15 años, predominantemente uniones libres. Y por otro lado, mujeres con una mayor escolaridad de preparatoria y más, donde fue precisamente estas mujeres estaban en la escuela al momento del embarazo. Entonces el embarazo promovió la deserción escolar. Estas mujeres regresaron o
las que desertaron regresaron o algunas continuaron en la escuela durante el embarazo. Y en muy pocos casos, en este grupo de mujeres, no se produjo una unión de pareja. Y más adelante les voy a mostrar un poco esto qué implicaciones tendría. Y como elementos generales que creo que vale la pena mencionar aquí de los dos grupos de mujeres es que la interrupción del embarazo no se consideró solamente en uno de los casos. Y esto es bastante importante porque Baja California es un estado, era un estado en ese momento y todavía lo es muy restrictivo en cuanto a la interrupción legal del embarazo, pero ni siquiera fue contemplado entre las mujeres que podían ir a San Diego o a cruzar la frontera para interrumpir los embarazos. Y en la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, tampoco era considerado o fue considerado una opción para las mujeres durante sus narrativas. Todas experimentaron algunas formas de violencia, algunas unas formas de violencia extremas, como podría ser abuso sexual, pero sobre todo formas de violencia intrafamiliar en sus familias de origen, que como les voy a mostrar más adelante, una de las violencias que yo identifiqué para este caso particular que les voy a mencionar ahora de las relaciones familiares es la coacción o el control parental muy fuerte para que las adolescentes se unieran en pareja por el embarazo. Fueron mujeres que tuvieron cambios de residencia constantes durante la gestación y los primeros años de crianza de los primeros hijos. Y en el caso de Tijuana, sobre todo eran mujeres que tenían autonomía económica, me refiero a que la mayoría trabajaba, esto digamos por las particularidades que tiene la frontera norte. En los estudios realizados en estos dos escenarios, sobresale el hecho de que en la trayectoria de los eventos reproductivos o el ordenamiento de los eventos que componen las trayectorias reproductivas de las jóvenes tiene repercusiones sobre las reconfiguraciones de los vínculos familiares y las relaciones de pareja, y que a su vez estas relaciones son elementos, como les decía, pueden ser recursos u obstáculos para que las adolescentes puedan conciliar sus roles e identidades. Y yo identifiqué de manera general en estos dos conceptos, en estos dos escenarios que les menciono, tres trayectorias. La primera la llamo trayectoria convencional deseada. ¿Por qué es convencional y por qué es deseada? Bueno, porque la mayor parte de las jóvenes les hubiera gustado seguir esta transición, aunque muy pocas lo logran. ¿Por qué? Porque el embarazo y la maternidad ocurren en el marco de una unión, es decir, la unión es lo que antecede, son uniones a edades bastante tempranas, como les decía, antes de los 15 años, y en algunos casos la relación sexual es el detonante de la unión. Ante el temor de que los padres se den cuenta que empezaron una vida sexual activa, ellas deciden unirse en pareja para poder tener menos temores y poder vivir su vida sexual con menos temor. Por otro lado, está la trayectoria esperada, que es la seguida por la mayor parte de las jóvenes que yo entrevisté, y es que la unión ocurre porque el embarazo se produce, es decir, hay una primera relación sexual, se produce el embarazo y hay una primera unión, sea durante el embarazo o inmediatamente nace el primer hijo. Y por otro lado está la trayectoria disruptiva, que es aquellas mujeres que fueron minoría que deciden no unirse y deciden enfrentar, digamos, esta experiencia sin una pareja. Si pudiéramos, digamos, decir a manera general algunas características de cada trayectoria, podríamos identificar que, por un lado, los noviazgos para la trayectoria convencional deseada, es decir, aquella en la que el primer evento es la unión o la relación sexual. El embarazo ocurre en el marco de esta unión. El noviazgo es un único noviazgo, una única experiencia, normalmente un noviazgo corto. El lugar donde se conoce con la pareja es la colonia o el trabajo, porque son mujeres que ya no están en la escuela, entonces muchas veces la diferencia de edad con la pareja es mayor a 3 a 4 años. Y hay un ideal de conformación familiar en estas jóvenes antes de unirse, es decir, tenían ya un proyecto trazado de vida que se querían vivir en pareja. ¿Y cómo toman la decisión de estar en pareja? Pues hay un imaginario amoroso y romántico de el amor para toda la vida con esta pareja que tienen, que es la primera.
También un profundo sentimiento de soledad en algunas mujeres en sus lugares de origen, que se sienten solas, que sienten que no están protegidas, y entonces la unión viene a ser un elemento a suplir o a volverse un proyecto, un recurso emocional importante. La iniciación sexual ocurre con este primer novio y no hay un uso de anticonceptivos. Normalmente el varón es un proyecto, digamos, que se discute en pareja, el de la unión, y el varón va a pedir a la novia a casa de los padres, pero también esta decisión de unirse está motivada por el fuerte control parental. Entonces la unión es vista por ellas como un recurso de autonomía, de poder salir, de poder ir ante la imposibilidad de ir a una fiesta, de salir con el novio, de ir al cine, de poder platicar en la esquina, pues entonces la mejor opción es unirme para tener más libertades. Esto no necesariamente es así, lo vamos a ver más adelante, pero ese es el imaginario que detona la unión. Y si pudiéramos hablar, una vez la unión se estableció, cómo fue la calidad de la unión los primeros años, normalmente son mujeres que van a residir a casa de la pareja. Esto sabemos por estudios previos en México que es una tendencia de las madres adolescentes en el país, van a residir o establecen un lugar de residencia patrilocal, es decir, en el hogar de la pareja. Hay anticoncepción, pero no para postergar el nacimiento del primer hijo, eso no, sino para limitar los embarazos después del primer hijo. Hay cambios constantes de residencia o disrupciones muy fuertes de las relaciones de pareja por esos mismos conflictos del lugar de residencia donde están, ya más adelante les mencionaré. Y hay un deterioro poco a poco de la unión de pareja por no solamente los conflictos al interior de la familia donde residen y con la pareja, sino que también hay violencia, uso de drogas por parte de la pareja y muchas infidelidades debido a estos cambios o disrupciones constantes. Por un lado, en esta trayectoria particular, las familias de origen de las jóvenes aceptan el embarazo porque ocurre al interior de la unión. Entonces es como un evento esperado cuando te unes, pues que nazca el primer hijo. Y entonces en estas familias hay una extensión de las redes de apoyo hacia las hijas en cuidados y de sustento, aunque residan en la pareja, digamos, en el hogar de la pareja. Estas familias intentan mantener un apoyo hacia las hijas, sobre todo en términos de cuidados, pero digamos, si la reconfiguración de los vínculos familiares de estas mujeres sucede en la residencia de su pareja. En la trayectoria esperada, en la que la unión se produce por la ocurrencia de un embarazo, bueno, estas jóvenes han tenido más de 2 noviazgos, más de uno, por lo menos, pero siempre hay un noviazgo formal y este noviazgo formal es con el papá del primer hijo. El escenario amoroso normalmente es la escuela, entonces la diferencia de edades entre los dos es muy poca porque es de 1 a 2 años. El noviazgo es de muy corta duración porque hay una cercanía muy fuerte entre la iniciación sexual, el primer embarazo y la primera unión. Entonces todo puede ocurrir en meses. Y normalmente no hay un uso sistemático de anticonceptivos en las relaciones sexuales previas al primer embarazo porque normalmente son eventos no planeados según sus narrativas. ¿Qué motiva la decisión de estar en pareja? Bueno, es el embarazo. Muchas de ellas tienen que ocultaron durante meses el embarazo de sus padres por temor a su reacción. Y la unión se vuelve un recurso contra el estigma y las sanciones familiares de tener un hijo sin pareja. Hay una fuerte presión parental para que ocurra la unión de pareja una vez se conoce la noticia del embarazo, y esto produce que en algunas mujeres haya un truncamiento de la trayectoria escolar, normalmente en aquellas que fueron a residir a casa de la pareja, y en las que lograron permanecer en casa de sus padres, normalmente logran seguir, digamos, la escuela o retomarla. Y la calidad de la unión, al igual que en las otras mujeres, hay cambios de residencia, y es decir, la mayoría va a vivir a casa de su suegra. Hay anticoncepción también para limitar nacimientos, pero no después del nacimiento del primer hijo. Hay deterioros de la unión conyugal igualmente debido a que es muy difícil conciliar en un nuevo escenario familiar, digamos, todos estos cambios que están ocurriendo, y debido a estos conflictos de pareja, pues hay constantes cambios de residencia.
En torno a las relaciones familiares de origen de las jóvenes, hay dos caminos en estas mujeres, o hay dos posibilidades, o hubo dos escenarios. Por un lado, una fractura de la relación familiar al momento en que las jóvenes dicen que están embarazadas y muchas pierden durante varios meses el apoyo de la familia de origen. Sobre todo son estas familias donde las forzan a la unión, donde se tienen que unir. Y entonces algunas de las mujeres en las narrativas me decían, mi papá me dejó de hablar durante meses, años. Sobre todo son mujeres que enfrentan la experiencia del embarazo, la gestación y el nacimiento sin una relación muy sólida, unas redes muy sólidas de la familia de origen. Entre otras mujeres, en cambio, hay un fortalecimiento de estas redes de apoyo, sobre todo las que se quedan viviendo en su casa, en la casa de sus padres, y de apoyo al nacimiento del primer hijo. Por otro lado, la trayectoria disruptiva pues, se caracteriza por la decisión de no establecer una unión de pareja, y esto en las narrativas de las mujeres se convierte en un recurso porque ellas no tienen que truncar nada. O sea, el hecho de no cambiar su lugar de residencia les permite mantener o sobrellevar un poco, conciliar tanto el rol de madre o embarazada con su rol de estudiante, y les permite continuar en la escuela. Es un grupo heterogéneo porque hay mujeres que contaron con recursos económicos de los padres y otras que no, que vieron como limitado estos recursos económicos debido precisamente a la decisión de no unirse. Y son mujeres, estas en particular, que sí vieron un poco exacerbadas sus vulnerabilidades al no contar con el apoyo económico ni emocional de la familia, y además tampoco tener un apoyo del padre del primer hijo, pero al mismo tiempo ellas en las narrativas me decían que esto se compensaba porque tenían una mayor autonomía y poder de decisión sobre sus hijos, sobre lo que querían para sus hijos y sobre sus proyectos de vida. Entonces, si bien hubo rupturas familiares por el embarazo durante la unión conyugal, estas mujeres pudieron negociar otros recursos distintos. Tuve mujeres pertenecientes a comunidades indígenas que siguieron esta trayectoria y vieron exacerbados los rechazos familiares por el embarazo y la maternidad fuera de la unión. Entre estas mujeres fue mucho mayor debido como a la no aceptación, digamos, cultural de tener un hijo fuera de la unión. Y para ellas, el cambio en las relaciones familiares del rol de hija a hija madre fue mucho más fácil de conciliar que para las otras mujeres. Bueno, yo les he venido mostrando cómo la manera en que los eventos se articulan hacen o permiten cambios en las relaciones familiares. Entonces, en un principio, independientemente digamos, a dónde se fueron a vivir las mujeres, es innegable que la noticia de un embarazo generó disrupciones en las relaciones familiares, las cuales pueden intensificarse entre quienes decidieron no establecer una unión conyugal. Pero con el nacimiento del primer hijo y por el gran estatus social que las mujeres adquieren tras la maternidad, estas tensiones tienden a minorarse y empiezan a tener una relación un poco más armónica con sus familias de origen. Residir en el hogar parental o establecer un hogar matrilocal o no establecer una unión incrementa la densidad de las redes de apoyo hacia las mujeres y les permite conciliar de mejor manera los roles y las posiciones propias de la adolescencia y también de la maternidad. Ese es un elemento fundamental. Por otro lado, en los vínculos de pareja es importante dar cuenta que la simultaneidad que les hablaba de estas transiciones, es decir, que en un corto periodo de tiempo pasan muchas transiciones, genera que los noviazgos no puedan ser vividos a plenitud. Digamos, pasan de un noviazgo muy corto, además bastante restrictivo, sin mucha interacción con la pareja, de vez en cuando en la esquina, en la calle, donde no se conoce mucho a la otra persona ni a su familia, y pasan a vivir en pareja con esta persona y con una familia con la que no se conoce. Entonces, esto promueve que de entrada la calidad de la relación de pareja empiece a deteriorarse. Si bien, digamos, las redes familiares son necesarias y son un recurso importante porque proporcionan vivienda, recursos económicos, al mismo tiempo, como les decía, pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una buena calidad de la relación de pareja, sobre todo en las mujeres que establecen una relación, un hogar, digamos, en la casa de su pareja.
Los cambios de residencia son constantes, no solamente por los problemas económicos que puede enfrentar una pareja joven, sino también por los problemas relacionales y por lo que se traduce en que ellas deben negociar permanentemente estas posiciones. Y es muy agotador porque al mismo tiempo estás con un hijo recién nacido en una edad en la que hay estigma social y no se considera que no eres una buena madre. Entonces todo esto puede ser una bomba de tiempo, una bomba, y producir rupturas que desencadenan situaciones de violencia y maltrato hacia las mujeres y periodos continuos de rupturas y distanciamientos. Bueno, como reflexiones finales, yo creo que, como les decía, la noticia de un embarazo en la adolescencia puede desencadenar conflictos de las relaciones familiares, pero al mismo tiempo puede generar reacomodos en dichas relaciones. Para algunas mujeres puede ser un recurso positivo, para otras no tanto, va a depender de la dinámica de estas relaciones. Las investigaciones sobre el embarazo y la maternidad adolescente deberían considerar que las relaciones de pareja y las familiares son clave en la manera en que las jóvenes sobrellevan la maternidad y hacen frente a esta experiencia. Es importante considerar que las expectativas de la vida en pareja que tenían las jóvenes durante el noviazgo no se correspondían con lo que en realidad pasaba en la vida cotidiana entre las parejas. Y esto va generando un deterioro en la relación. Es decir, la mayoría de las jóvenes decide estar en pareja, por un lado, porque tiene una idea de que van a compartir más tiempo juntos, van a compartir la crianza de los hijos, van a poder generar un hogar armónico, pero lo que se enfrentan en la realidad es que muchas veces los jóvenes tienen que insertarse en trabajos súper precarios, de largas jornadas de trabajo para tener mayores ingresos, entonces no hay tiempo para nada, no se ven, no hay tiempo para compartir. Hay una falta de corresponsabilidad en la crianza y muchas veces no es porque los padres no quieran. En las entrevistas con los varones que realicé también salía como esta imposibilidad en el horario y en las tareas que ellos tienen asignadas para pasar más tiempo del que quisieran. También las jóvenes ven una limitación de la socialización, porque si algunas dejaron la escuela, están en otra casa que ya no es la que vivían con sus padres, ya no tienen con quién platicar, pues la relación se empieza a deteriorar. Esta ausencia de espacios neutrales de residencia, que yo los llamo, es decir, estas parejas, estas mujeres que no residen en un espacio donde los conflictos puedan ser aminorados, como sería en el lugar de origen, genera muchos descontentos al interior de la pareja y en algunos casos, les digo, terminan por rupturas definitivas. Las fortalezas también de las relaciones con la familia de origen pueden representar, como les decía, un recurso fundamental para que las mujeres logren un balance entre la maternidad y las actividades propias de la juventud. Y este fue el caso particularmente de las jóvenes que no se unieron o que continuaron residiendo en casa de sus familias. Es decir, ellas lograron, en la medida de lo posible, tener ciertas actividades que reconocían como propias de la juventud, poder ir a fiestas, poder seguir con la escuela, porque en el espacio donde estaban y las relaciones que establecían, esto era posible. Y esto es lo que les digo, como la ausencia de una unión conyugal puede representar, por un lado, una mayor autonomía al mediano plazo para estas adolescentes porque les permite contemplar estas trayectorias educativas. Es preciso considerar que los arreglos familiares son fuertemente cambiantes durante el embarazo y los primeros años de crianza, debido a estos cambios constantes de residencia por los conflictos establecidos. Y esto es muy importante porque tiene repercusiones en la manera en que se significa la maternidad y que se logran armonizar otras transiciones a la vida adulta. Desde digamos, temas emergentes en estas narrativas, yo considero la necesidad de tener una mirada más dinámica de estos vínculos y estas relaciones familiares, tanto de la familia de origen como la nueva familia en la que se incorpora la mujer y de pareja, porque ocurren estos cambios de residencia permanentes, pero siento que es un tema que se ha explorado poco en el ámbito del embarazo adolescente y debería ser considerado en futuras investigaciones, sobre todo cualitativas, que te permiten ver que en un año pudo haber habido 8 cambios de residencia por una discusión, por un malentendido con alguien de la familia, y esto genera muchas cargas emocionales para las jóvenes que están recién gestionando cómo el ser madres, ¿no?
Y por otro lado, creo que es importante en relación con lo anterior, identificar estrategias metodológicas para captar este dinamismo y lograr una mejor comprensión de estos recursos familiares que pueden disponer las mujeres para enfrentar esta experiencia de ser madres, o bien identificarlos no como recursos, sino también factores que pueden obstaculizar el ser madres o sobrellevar esta experiencia. Entonces creo que sí aún falta camino, digamos, por abordar un poco este tema, que como les decía al inicio de la presentación, surge como resultado de investigaciones donde ese no era el foco inicial, y son pocas las investigaciones que ponen el lente precisamente en estas dinámicas familiares tan cambiantes en este grupo de edad. Yo lo dejo pues hasta acá y vuelvo y reitero, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Natalie, por esta presentación donde se ve perfectamente cómo has integrado tus reflexiones derivadas de tus estudios y es bastante rico ver todas las facetas. Incluso diría, nos das un material para pensar, o sea, para poner todo en la mesa, pero sí hay que regresar a algunos puntos porque sí hay una densidad de información en lo que nos presentas que es muy agradable, muy rica. Ahora voy a dejar la palabra a Daniela. Daniela, como comentarista de la sesión de hoy. Georgina Daniela Cepeda Gonsen es licenciada en psicología, titulada con mención honorífica y egresada de la especialización en trabajo social en modelos de intervención con mujeres por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es estudiante de la maestría en estudios de género de nuestro centro, es decir, el Centro de Estudios de Género en el Colegio de México. Ha colaborado como asistente de investigación becada por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM y ha sido profesora adjunta de licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. Asimismo, ha sido autora y coautora de diversos textos publicados que exploran las relaciones de pareja en la cultura mexicana en sus diferentes etapas y su influencia en la calidad de vida, satisfacción y salud de quienes la integran. Su tesis de maestría, que actualmente está haciendo, está en la línea de investigación de las experiencias y significados de las abuelas jóvenes, abuelas, sí, jóvenes ante el embarazo y maternidad de sus hijas que se embarazaron en la adolescencia, de allí la juventud de estas abuelas. Es de hecho por este tema que le propuse pues ser tu comentarista y va a ser un acercamiento muy rico para ella y luego seguiremos el diálogo entre todos. Bueno, pues Daniela, te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes y pues antes que nada quisiera agradecer la invitación para participar en esta sesión. Para mí es un gusto poder comentar el trabajo de la doctora Natalie, que pues también ha servido de inspiración para mi proyecto actual de investigación. Y bueno, para entrar de lleno, no le puedo, un segundo. Para entrar de lleno en el comentario a la exposición tan rica que acabamos de escuchar, pues me gustaría iniciar recalcando la importancia que tienen las contribuciones de la doctora Natalie, partiendo desde el enfoque que ella emplea para desarrollar su trabajo en torno a la temática del embarazo adolescente como un objeto de estudio que es problematizado en todos sus matices. Y bueno, esto derivado del análisis o la crítica a un paradigma más tradicional que ella también ha revisado a lo largo de su trayectoria, en la que la evidencia en torno a cómo se ha desarrollado el trabajo desde las ciencias sociales en esta temática,
nos deja ver pues, que la forma más común desde la cual se ha desarrollado la gran mayoría del cuerpo de conocimiento en torno al embarazo adolescente se ha hecho desde una aproximación que lo concibe pues como un problema social y que parte de valoraciones negativas a este evento y pues que dicho enfoque representa pues como un sesgo para iniciar el trabajo de investigación por las limitantes metodológicas que supone. Con esto podemos observar que una serie de autores se suman a esta crítica y nos van permitiendo ver que pues, el embarazo adolescente de forma tradicional se ha constituido y se ha estudiado como un problema en términos muy homogéneos, que se centra en las implicaciones negativas y esto se genera pues la propia forma en la que se concibe la adolescencia y el embarazo en esta etapa de la vida y al no cumplir con los requisitos previos que se marcan actualmente desde el esquema normativo de la reproducción, tales como terminar los estudios, formar una familia o tener autonomía moral y económica como requisitos para que sea aceptable o normativo el embarazo, pues partiendo como de estas limitaciones metodológicas, podríamos entender que para un estudio integral y que tome en cuenta todos estos matices de este fenómeno social, se requiere tomar una distancia de todas las atribuciones deterministas que marcan el embarazo como causa de problemáticas tales como la reproducción de la pobreza, puesto que el asumir ciertas regularidades que se han evidenciado en muchos trabajos y que no es el afán de esta crítica a este enfoque negro, pues dan por sentado ciertas premisas que mimetizan la complejidad que se esconde detrás de la cultura, los símbolos, los hábitos y las normas sociales que entran en juego a la hora de estudiar este problema. Entonces, bueno, la doctora Natalie en trabajos previos también nos señala que sin afán de negar las problemáticas que se pueden suscitar dentro de la maternidad adolescente, tanto para las madres, sus hijos, la familia, pues este fenómeno requiere una comprensión más profunda y una revisión crítica de los conceptos que podemos ver claramente en la exposición que nos acaba de compartir. Y bueno, para poner un ejemplo de cómo en verdad tomar un enfoque que parta de una serie de sesgos o una serie de connotaciones negativas y puede tener esto implicaciones en la manera en que esto nos limita para comprender de forma cabal el fenómeno estudiado, podríamos tomar, por ejemplo, pues una serie de riesgos a la salud, tales como hemorragias postparto o mayor cantidad de partos prematuros, que partiendo de una visión más tradicional se asociaban como un fenómeno causal a la inmadurez biológica del cuerpo de estas madres adolescentes y el hecho de poder abrir el panorama de esta situación y partir de las ciencias sociales desde un enfoque más amplio nos permite, por ejemplo, en este caso, pues, como de implicaciones médicas, entender que quizá justo son variables contextuales o como ya nos mencionaba la doctora Natalie, por ejemplo, el temor de las adolescentes a decirle a sus padres que están embarazadas, pues que las lleva a que la atención y los cuidados prenatales se pospongan y que esto sea en sí mismo lo que produzca o se asuma que los embarazos adolescentes implican mayor riesgo de la salud de las madres y de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de este reconocimiento del enfoque a partir del cual trabaja la doctora Natalie, quisiera compartir brevemente que en la semana me encontraba buscando diferentes agendas académicas para sumarme a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que estamos próximos a conmemorar el 26 de septiembre, y pues que si bien este día se trata de concentrar todo el trabajo y visibilizar los avances que se han hecho en torno al estudio de este fenómeno social, pues todavía muchos de los contenidos, no a nivel político o de intervención o de atención al problema, sino desde la academia, pues todavía podemos observar una tendencia a que la investigación se piense desde manejar el embarazo, pues como a partir de juicios de valor, sin afán de evidenciar a la universidad, pero encontraba un cartel de una universidad autónoma nacional que esto es una recreación, en su letrero donde anunciaban la jornada académica universitaria. El cartel inicial se acompañaba de un texto que parafraseado decía, para disfrutar tu adolescencia todo a su tiempo. Y a mí me parecía súper problemático y como justamente dejaba en evidencia la vigencia que tiene este paradigma tradicional que debemos tratar de evitar con el afán de poder complejizar y estudiar el fenómeno
del embarazo adolescente desde todos sus matices, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en un segundo punto me gustaría comentar y ahondar respecto a los resultados que el día de hoy la doctora Natalie nos ha presentado para poder extender estos hallazgos con relación a otros trabajos que se han desarrollado en torno a la temática. Esto con el objetivo de poder abonar un poco a la discusión de las implicaciones que la doctora hoy nos ha mostrado respecto a estas 3 trayectorias biográficas. Yo me servía por ejemplo, la encuesta nacional de factores determinantes del embarazo adolescente que se desarrolló en 2016 como una herramienta desde el enfoque cuantitativo que nos ayuda un poco a ver cómo es que estas trayectorias biográficas, perdón, pueden tener un impacto en las reconfiguraciones de las relaciones familiares y de pareja. En este sentido, por ejemplo, en cuanto a la trayectoria, bueno, aquí podemos observar en cuanto a las trayectorias, por ejemplo, la trayectoria convencional deseada, en donde, tal como nos explicaba la doctora, esta trayectoria se basa en un ideal de la vida en pareja como una vía para la autonomía y la independencia. Esta encuesta nos ayuda a ver que, por ejemplo, la distribución de las adolescentes que deciden unirse en pareja durante esta etapa se distribuye de la siguiente manera. Por ejemplo, el 3.8% responde a adolescentes que se encuentran en la estadía de la adolescencia temprana, que va de los 10 a los 14 años. En tanto a las adolescentes que se encuentran en la etapa media, que va de los 15 a los 17 años, responde al 46.3% de esta distribución. Y en la adolescencia tardía, que va de los 18 a los 19 años, encontramos que corresponde al porcentaje del 49.9%. Entonces, esto pues nos ayuda a ir viendo cómo, no solo en términos de cómo se distribuye por edades esta primera unión conyugal, sino también en términos de las razones por las cuales estas adolescentes deciden instaurarse en la vida en pareja en esta etapa de la vida. Y encuentro cierta correspondencia también con las trayectorias que hoy nos ha presentado la doctora Natalie. Dentro de esta encuesta, las razones que estas entrevistadas daban para iniciar su vida en pareja, se encontraba en primer lugar con el 49.1% el deseo y decisión de estar en pareja sin que exista un embarazo de por medio, y esto pues corresponde un poco con la ya descrita trayectoria convencional o deseada, perdón, seguida de lo que podríamos equiparar con una trayectoria esperada, que corresponde a que la razón para unirme en pareja pues es que hay un embarazo adolescente como razón para instaurar esta relación de pareja. Y bueno, se le sigue de algunas otras razones, tales como el hecho de querer salirse de su casa y que las obligaran a casarse en un menor porcentaje que equivale al 3.6% de las razones reportadas por medio de esta encuesta. En cuanto a la trayectoria esperada, también me gustaría extender los comentarios que la doctora Natalie nos ha podido compartir el día de hoy, en el sentido de que según la descripción, esta primera unión en pareja es precedida por el inicio de las relaciones sexuales y por el embarazo, pero además, si podemos explorar un poco cómo puede desarrollarse esta trayectoria en términos de los varones adolescentes, en muchas ocasiones y en contextos que, como ya nos comentaba la doctora, se pueden desarrollar en contextos precarizados. La unión de la vida en pareja también se precede del abandono de los estudios, o sea, del abandono del sistema educativo o de la inserción al mercado laboral. Y aquí un poco anclándolo con mi primer comentario, pienso que es justo una manera de poder dejar de atribuirle causalidad al embarazo adolescente de ciertos problemas, en este caso de los varones, como el hecho de que abandonen la escuela o se inserten en el mercado laboral, porque en muchas ocasiones, en ciertos contextos, esto ocurre incluso antes de que haya un embarazo adolescente. Entonces se suma a el embarazo como una consecuencia más de la situación precaria en la que muchas veces se encuentran estos chicos, ¿no? Y bueno, por último, en términos de la trayectoria disruptiva, la doctora Natalie nos compartía como uno de sus hallazgos que, por ejemplo, un grupo que podría estar en contextos precarizados, como es el caso de las mujeres indígenas que recibieron un rechazo de parte de sus familias cuando deciden llevar a cabo su maternidad adolescente fuera de una relación de pareja. Bueno, esto podría contrastar un poco quizá con otros contextos que también son precarizados, pero que dadas otras condiciones que en un momento más
hipotetizaré que pueden ser la explicación. Este contexto en otros, esta situación precarizada en otros contextos puede facilitar o favorecer que las dinámicas familiares se constituyan como redes de solidaridad donde se favorece la cooperación, la primacía de los intereses del grupo por encima de los intereses individuales, o esta, que rebase pues esta no aceptación cultural del hijo fuera de la pareja que nos comentaba la doctora Natalie en este resultado muy puntual que nos compartía. Y esto pues, puede, en el caso, por ejemplo, de esta investigación de Olga Lorena Rojas, puede encontrarse debido a que el despliegue de esta aceptación y apoyo se puede tratar o explicar por una serie de valores colectivistas que aún pues son persistentes en amplios sectores sociales de México y que esto produzca la extensión de vínculos solidarios y de reciprocidad entre generaciones como una manera de sobrevivir a este entorno que es precario en muchos sentidos. Y pues ya por último, para terminar mis comentarios al trabajo de la doctora, pues su trabajo y sus hallazgos me hacen pensar y creo que nos deben invitar a todas y a todos a pensar en nuevos proyectos y líneas de investigación, tal como ella ya nos lo ha venido sugiriendo específicamente en sus reflexiones finales. Un poco retomando o algunas de estas ideas que ya surgían desde la sesión anterior, por ejemplo, del seminario con el trabajo del doctor Oliver o con distintas y pocas trabajos que se han desarrollado, podría girar en torno pues a los pares, ¿no? Justo a los varones y su paternidad temprana. Y yo pensaba que incluso esto podría significar algunas ideas de investigación o proyectos que supondrían dificultades para el trabajo de campo, dificultades éticas y dificultades metodológicas como podrían ser, pero bueno, se vale soñar, poder estudiar la subjetividad de varones que optan por el abandono de sus parejas y sus hijos antes de un embarazo o paternidad no planificada, porque al menos pues la revisión que puede hacer hasta el momento es que nadie todavía, ¿no? De por sí es un campo muy nuevo, un área muy poco explorada y que se ha concentrado en aquellos adolescentes pues, que sí han tomado un papel activo en distintas medidas y bajo diferentes circunstancias. Y por otro lado, y pues como un comercial, también para reconocer que sin duda el trabajo de la doctora Natalie, pues inspiró y ayudó a establecer mi proyecto de investigación, tal como ya lo comentaba la doctora Karin cuando me hizo favor de presentarme. Pues otra línea de investigación, que al menos en México pues es prácticamente nueva, gira en torno al papel de una de las actoras sociales más importantes tal como lo sugiere la literatura, relacionadas a esta problemática, como es el caso, por ejemplo, no exclusivamente, pero las abuelas maternas y su experiencia temprana. Y sobre todo yo retomaba una crítica o una reflexión que se hacía ya previa en el seminario respecto a cuál podría ser el papel de estas mujeres y que justo a mí me invitaba a no volver a caer justo en ningún sesgo en cuanto a la forma en que de entrada empezamos a estudiar el papel en este caso, las abuelas maternas, no partiendo pues de sesgos o de suposiciones, sino darle la oportunidad como objeto de estudio, de no verlas de entrada como las villanas del cuento o como las malas de la historia, sin que esto implique sí, romantizar o irnos justo a cometer el error de pensar que al ser las principales, en muchas ocasiones únicas fuentes de apoyo, cualquier apoyo que vayan a desplegar por sí mismo es bueno, ¿no? Hay que problematizarlo, pero pues justo este trabajo que el día de hoy pues, hemos tenido la oportunidad de escuchar, pues nos inspira no solo a pensar nuevos proyectos, sino a justo inspirarnos en el abordaje metodológico y la perspectiva desde la cual pues abordar este fenómeno tan complejo. Creo que por aquí dejaría en mi comentario y pues muchas gracias a la doctora Karin y a la doctora Natalie. Muchas gracias, Daniela, por este comentario. No sé si tal vez quisieras pues contestar, Natalie, sobre algunos puntos que evocó Daniela. Sí, muchas gracias Daniela por tus comentarios y me da también gusto conocerte, luego ya platicaremos, no habíamos tenido la posibilidad de conocernos. A mí los temas que mencionas como
Creo que algo muy importante de un tema que ha sido tan abordado, digamos, es un tema que lleva décadas de trabajo, en el que han habido claramente empezó con un énfasis por saber las causas del embarazo, luego sabemos que queríamos saber quizás las consecuencias y luego queríamos saber lo subjetivo y es un tema muy abordado. Es bueno siempre tener estas reflexiones en torno a qué de lo que está pasando actualmente o cómo se está produciendo el fenómeno pudiera, digamos, darnos nuevas rutas o caminos de investigación. Entonces creo que en tu comentario es muy importante ver estos nuevos matices. Creo que algo muy importante que hay que considerar y que quizás en la presentación no lo comenté porque en el momento en que yo hice la investigación en Tijuana, esto no estaba muy presente, salió en la investigación, pero ahora después de años y que lo voy viendo otros colegas que trabajan el tema, surge, es precisamente entender más que un problema social, más que si es una cuestión negativa o positiva para algunas puede ser un recurso, un hijo puede ser un recurso, para otras puede ser un obstáculo. Siento que también hay que precisamente uno de los matices y algo que actualmente ha tenido mucha importancia en el estudio del embarazo adolescente precisamente es considerar que es una experiencia no solamente heterogénea como muestras y dependiendo de qué contexto, dónde ocurre, sino también que depende de la edad a la que ocurre y de la motivación que tiene atrás. Entonces, si nosotros podemos comprender las motivaciones y situar a estas motivaciones en el sujeto, en la sujeta, digamos, que sería la mujer, la joven, creo que podríamos comprender y dimensionar en qué aspectos es complicado y es un problema y sí genera obstáculos un embarazo y en qué otros contextos quizás no. Y esto es como, como estos replanteamientos que uno se hace al trabajo mismo que va teniendo y ver si estamos hablando de que el embarazo fue producto de una coacción, de una diferencia de edad muy fuerte, si fue a los 12 años, si fue a los 10, fue a los 14 o fue a los 19 coaccionado, la motivación, esas motivaciones abren, digamos, nuevas rutas de investigación. Así fue, digamos, consensuado con la pareja, fue una cuestión deseada y claramente dentro del deseo hay matices, porque podemos desear un embarazo muchísimo, porque hay otros proyectos, porque puede ser que el embarazo o la maternidad sea un proyecto de vida ante la inexistencia de otros proyectos, porque culturalmente se ha posicionado ese proyecto como superior o se le ha dado validez sobre otros proyectos y en ese sentido habría que preguntarnos hasta qué punto se toman las decisiones, digamos, libremente. Yo lo que quisiera, digamos, destacar aquí es que comprender las motivaciones también nos lleva a entender que las adolescentes son sujetos y son sujetos de derechos y que las decisiones reproductivas o tener un hijo también es un derecho, ¿no? O sea, también es un derecho desear o no desear y tener como los mecanismos o las decisiones informadas para tenerlos. Entonces, como que sí siento que es necesario contextualizar las motivaciones, pero en un trabajo justo que hablas de la Enfadea, un trabajo que se realizó a partir de esta encuesta y se publicó en el libro, digamos, de la Enfadea, que yo realicé con Marta Mier, algo que nos seguía Mier Terán, la doctora Marta Mier Terán, nos llamaba mucho la atención que de las adolescentes que se embarazaban antes de los 19 años, el 34.2% había deseado o había respondido que deseaba ese embarazo, pero lo que más nos llamó la atención es que 4 de cada 10 jóvenes sintió una actitud ambivalente hacia ese embarazo. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que la línea divisoria entre el deseo y el no deseo es compleja y que estas ambivalencias pasan también sobre todo porque aunque hay un proyecto sostenido de maternidad y socialmente, digamos, aceptado en ciertos contextos, esta ambivalencia nos muestra también estas faltas de otros proyectos, ¿no? Entonces sí quiero, pero al mismo tiempo lo dudo, ¿no?
Entonces, esto de la ambivalencia a mí se me hace un tema súper importante para abordarlo cualitativamente, porque a nosotros nos costó mucho trabajo, es un trabajo metodológico abordarlo cuantitativamente, pero creo que cualitativamente es un tema que a mí, digamos, me llama mucho la atención trabajar en la ambivalencia, y claramente coincido contigo, y ya se mencionó el seminario pasado, la importancia de trabajar también pues con los varones y la ambivalencia respecto a esto, ¿no? Ambivalencia también en los varones, ¿no? ¿Qué ambivalencias tienen ellos también? Eso es lo que quería como añadir a tu comentario. Y muchísimas gracias, Daniela, por las reflexiones. Muchas gracias a ambas por este diálogo y estas luces. Yo simplemente voy a ser breve porque ya empiezo a ver preguntas en el chat. De hecho, no duden en escribirme o en privado o en público, o sea, en esta columna, y preguntar todo lo que quieran, ¿no? Yo la verdad es que me regocijo de esta presentación porque además va prolongando un poco lo que se había discutido hace un mes. En este aspecto, bueno, hay muchos ecos, digamos, hay varios ecos, y uno de los ecos que me parece muy interesante es justamente el hecho el hecho de que los padres están ejerciendo un fuerte control sobre sus hijos, y este control es tal que pues va orientando las trayectorias de la pareja y de los individuos, por supuesto, ¿no? Y esto me parece que aquí hay algo que pensar y hay algo que hacer, sobre todo en términos de, bueno, de educación a los padres, al igual que a los hijos, casi, casi, ¿no? Para hacer entender que son sujetos de derecho, que son sujetos aparte, que pueden tomar sus decisiones, que es importante que tomen sus decisiones porque son las riendas de sus vidas, y que nadie debería interferir en eso, ¿no? Entonces, me parece que aquí sigue habiendo una pista de reflexión con la que tenemos que seguir trabajando y hablando, ¿no? Me parece muy interesante todo el aspecto del conflicto familiar, porque eso no es algo que ocurre y que se queda así, es algo totalmente cambiante todo el tiempo. Es decir, me dejó de hablar mi padre, pero luego volvió a hablar, y luego nos fuimos a hablar, nos fuimos a casa de la tía, pero con la tía, o sea, entender que, que esto, pues los adolescentes, las adolescentes son dependientes todavía del contexto familiar a nivel económico, a nivel emocional, y que muchas veces los padres no saben cómo manejar a raíz de un embarazo, cómo finalmente, o sea, lo que reactiva, porque reactiva cosas en las familias, bueno, a nivel de conflictos y no es siempre fácil, ¿no? Yo tengo una pregunta muy puntual. Me interesó mucho y fuiste muy rápida sobre este punto, y no sé si tienes más, sobre las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas. ¿Qué es lo que has visto? Porque nos hablaste de un rechazo familiar peor casi que en otras familias, si bien entendía, no quiero, y al mismo tiempo de más facilidad a encarnar este rol de madre, ¿no? Que evidentemente tal vez venga de la cultura en la que están, pero por eso, ¿cuáles son las comunidades indígenas que has estudiado, o en qué comunidades estaban las mujeres que estudiaste, que has visto o que has escuchado más bien? Y eso es lo que me interesa. Pero si quieres, Natalia, empiezo a leerte unas preguntas y lo seguimos, ¿no? Porque, a ver, he recibido de Karina Patricia Franco Rodríguez
Una primera pregunta. Vamos a ir de 3 en 3 o de 4 en 4, ¿ok? Muy interesantes ambas investigaciones. Desde mi experiencia, las políticas públicas que buscan prevenir el embarazo no planificado de adolescentes se enfocan en las mujeres. Considero fundamental tener una mirada más holística al respecto. ¿Cuál es su punto de vista? Luego, otra consulta. ¿Saben si se ha explorado la diversidad sexogenérica? Con base en mi experiencia, me parece que se asume únicamente este fenómeno desde la heterosexualidad. Gracias. Luego, buenas tardes. Mi pregunta a la doctora es de Marlene Charlotte González Lampa. Mi pregunta a la doctora Natalie es la siguiente. Con esta predominante perspectiva biomédica sobre el embarazo adolescente y los prejuicios sociales sobre el mismo, ¿cómo fue que usted pudo realizar estas entrevistas a profundidad? Es decir, ¿percibió alguna resistencia por parte de las entrevistadas a contar sus experiencias o ciertos temas dentro de la misma? Ahora, de Sandra Viledín Capié Jiménez, gracias por la presentación y compartir sus trabajos. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a los hallazgos de las investigaciones que han realizado, ¿qué tan acertada es la política pública de prevención de embarazo adolescente? ¿Qué recomendaciones se derivarían de las investigaciones para que dichas políticas estuviesen más cerca de las experiencias vividas y sentidas de las mujeres y hombres adolescentes? Tal vez me quedo aquí porque ya es mucho, ¿no? Y luego seguiré, ¿no? Te doy la palabra, Natalie. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder a si se me quedó algo, ya me lo recuerdas. Respecto a las comunidades indígenas, si bien no quiero, digamos, obviamente ninguno de los resultados que yo les presento aquí es generalizable, o sea, se enmarca en los dos contextos que se estudiaron, con las mujeres que se estudiaron. Era un intento como mostrar estas trayectorias en estos grupos de mujeres. Sí tuve entre las entrevistadas, tanto en Tijuana como en la Ciudad de México, mujeres mixtecas. Y ahí ha ido, digamos que en Tijuana la diferencia es que estas mujeres eran migrantes. Entonces ya había una emancipación previa, una autonomía previa que propicia la migración. Entonces creo que ahí algo que he leído y que es importante entender es que dependiendo de dónde ocurre el embarazo, como me pasó aquí en la Ciudad de México, era una mujer mixteca que se había embarazado en la adolescencia en su comunidad de origen. Y en el caso de Tijuana eran mujeres que se embarazaron después de la migración. Entonces aquí, digamos que la manera o las sanciones familiares tienden a variar porque cuando se produce en la comunidad de origen hay una cantidad de tabúes respecto al embarazo fuera de la unión. Y ahí la sanción social es muy fuerte. Sin embargo, lo que me llamaba la atención en el caso de Tijuana es que si bien eran mujeres que la migración había dotado de recursos y de cierta autonomía, aún así el embarazarse en la adolescencia era visto como algo negativo, mejor no le digo a mis padres, no sé qué voy a decirles, y fuertemente sancionado durante un tiempo, digamos, en la comunidad de origen. Esto es lo que yo encuentro muy asociado con la migración. Habría que considerar esto que te digo, en dónde sucede el embarazo, si fue durante o fue en la comunidad, si fue con un miembro de la comunidad, y esto, digamos, sí marca diferencias en la manera en que tanto significa el embarazo como se producen estos vínculos o conflictos familiares. Respecto al trabajo de campo y a ver si entendí bien, como el discurso biomédico muy arraigado de que quizás el embarazo adolescente es algo negativo y si esto me trajo problemas al abordarlo con las mujeres, en realidad el trabajo de campo fue un trabajo que tuvo antes de las entrevistas todo un trabajo previo.
En el caso de Tijuana fue un trabajo previo de observación participante en escuelas para encontrar a estas mujeres, y en el caso de la Ciudad de México fue un trabajo en centros de salud en 3 delegaciones: Xochimilco, Magdalena Contreras e Iztapalapa. Entonces, en estos escenarios, yo no encontré entre las mujeres que deseaban participar en el estudio ninguna resistencia a hablar sobre los temas. Quizás el tema más complejo era el tema de la interrupción del embarazo. Cuando preguntabas esto, normalmente yo lo abordaba no en la primera sesión de entrevista, sino una vez ya habíamos tenido como una cercanía y llevamos varios encuentros. Era un tema como que se resistía todavía a contestar, como no abiertamente te pueden decir yo quería interrumpir el embarazo. Fue un tema que creo que me costó mucho manejar, y que no hay resistencias, pero sí hay como... Y creo que tiene que ver también con la metodología, porque cuando tú haces entrevistas con un evento que ya sucedió y el hijo ya ocurrió, pues la significación nunca va a ser yo no lo quise, no lo quiero y lo quería, no lo quería. Raramente tiende a ser eso, hay más bien una resignificación bastante positiva de la maternidad. Pero es un tema muy, digamos, de difícil trato, más que el tema del abuso sexual. Esos temas sí surgieron en las entrevistas y surgieron sin resistencias, digamos, sino más bien las mujeres estaban tal vez animadas, o capaz nunca lo habían hablado. Había una mujer, incluso era mixteca, que me contó que nunca había hablado este tema con nadie y cómo fue su experiencia. Entonces ahí no, donde sí noto, digamos, este discurso muy exacerbado de que, incluso errado, porque si vemos, digamos, la fecundidad adolescente no es la misma que teníamos hace décadas. Ha disminuido la tasa de fecundidad. Si vemos también digamos, en los resultados del último censo, también mostramos una disminución de las tasas de fecundidad. En el imaginario social, médico, de los centros de salud, de los profesores de las escuelas donde yo fui, está la idea de que hay una pandemia de embarazos adolescentes. Y es una idea que quizás hemos alimentado por ciertos discursos. No digo que estén mal, es un tema que hay que tratar, pero la manera en que los discursos llegan a la gente, llegan con la idea de que casi es pandémico, o sea, que todo, que es un fenómeno en incremento. Y esto, digamos, en los 2 escenarios en los que yo hice trabajo de campo, que es la escuela. Hasta me llegaban a decir que no querían embarazos en esa escuela porque entonces era como una epidemia que se reproducía con otras jóvenes. Entonces, si una estaba embarazada, pues todas iban a querer, ¿no? Entonces, ahí, y quizás lo uno con el comentario de la política pública, yo creo que la ENAPEA ha hecho mucho, y algo que ha visibilizado es esta idea de que el embarazo es heterogéneo de acuerdo a la edad. Ha introducido el tema del embarazo entre las más jóvenes, las menores de 15, creo que es un tema importante. Nos ha planteado, también la NAPEA empezó a incorporar a los varones en su estrategia, porque sí, claramente al inicio y en las investigaciones anteriores, pareciera que las únicas que se embarazaban en la adolescencia eran las mujeres y que recaía sobre ellas, pero últimamente han habido muchos más estudios de varones y iniciativas por hacerlo. Pero creo que precisamente uno de los retos que enfrentaría la política pública precisamente es cómo lograr entender esto que hablaba también Karin, y es el proceso de toma de decisiones de las y las jóvenes. ¿En qué momento son sujetos de derechos, pero hay un proceso atrás en la toma de decisión de tener o no un hijo? Un proceso que puede ser distinto, digamos, dependiendo de las condiciones que yo les mencionaba, la edad y todo, pero hay una toma de decisión, y quizás lo que a mí más creo que es necesario, y sí ha habido un esfuerzo por hacerlo, pero creo que aún falta mucho, es como entender que las y las jóvenes son sujetos y tienen también deseos, y también tienen derecho a experimentar su sexualidad, y tienen derecho una joven de también en algún momento desear un proyecto de vida en unión, quizás. Claramente
teniendo un abanico de otras posibles proyectos viables, pero quizás todavía nos falta comprender que los y las adolescentes sí dependen, están en tránsito a, deben todavía, hay cosas que les hace falta, digamos, adquirir conocimientos, prácticas, pero eso no los hace no sujetos y no sujetos de derechos, ¿no? Entonces creo que eso quizás es todo un reto, pero quizás faltaría, ¿no? Preguntarnos un proceso de toma de decisión porque es un sujeto como tal. Entonces, ¿cómo fue su proceso de decisión? Y ahí podemos ver entonces los matices. Bueno, hasta qué punto sí fue una decisión, hasta qué punto estuvo mediado por otros factores. No sé si me faltó algo. Creo que otra cosa importante de las políticas públicas y viendo el tema, digamos, de esta investigación, de esta ponencia, es precisamente considerar el contexto familiar. Se considera, sí, pero estos matices que hablábamos y que tú muy bien decías de voy a casa de mi tía, voy a casa de mi abuela, primero fui a casa de mi suegra y no funcionó y volví y ven. Ese tipo de cosas son muy importantes. O sea, ningún adolescente, ninguna mujer que yo haya entrevistado pudo establecer un hogar propio, ni siquiera las que tenían mayor escolaridad y venían de familias menos precarias, porque todavía ese sustento familiar es muy necesario. Entonces, quizás en saber que ese sustento familiar puede ser un recurso, pero al mismo tiempo puede ser un obstáculo para cierta calidad en la relación, es importante considerarlo desde las políticas. Y otra vez, esto de también me encanta como siempre que pensamos en embarazo adolescente, aunque han habido esfuerzos y la ANAPEA lo ha hecho y han habido esfuerzos de política pública por decir que es un fenómeno heterogéneo, todavía sigue pensándose en términos muy homogéneos en cuanto a que son adolescentes de ciertas edades, heterosexuales y ciertas condiciones. Entonces, claramente el tema de la diversidad sexual en esto es importante considerarlo, quizás a nivel cualitativo, no sé si a nivel cuantitativo nos dé para analizarlo, pero son nuevos temas. Incluso también creo que temas tiene que ver con que la manera como los adolescentes y las adolescentes viven la sexualidad es muy distinta y cambia en el tiempo. No es lo mismo la manera en que se vivía la sexualidad en los 80, los 90. Ahorita actualmente hay otras maneras de tener encuentros sexuales, otras maneras de tener noviazgos. Y eso creo que es algo que tenemos que considerar en las políticas públicas. O sea, los noviazgos, ¿cómo son los noviazgos ahorita? Y ahorita hablando de la pandemia y todo eso, también nos lleva a pensar qué tipo de relaciones están haciendo las adolescentes en momentos, digamos, el año pasado con confinamientos y así. Cómo se reconfiguran estas experiencias sexuales y amorosas para entender también que pues, tal vez estas motivaciones de embarazo obedecen a un escenario amoroso muy cambiante. No es lo mismo y a veces lo vemos homogéneo y muy adulto en el sentido muy adulto. Y otra cosa es, hay muchas sanciones todavía sociales en estos discursos por el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, sanciona mucho si las adolescentes no usan métodos. Y a las mujeres adultas nunca se les sanciona el no usar o se le olvidó o nunca he escuchado como un discurso sancionador de una mujer adulta que no lo usó. Porque entonces este tipo de discursos sí creo que alimentan o niegan un poco al sujeto juvenil y creo que lo tenemos que retomar a la sujeta juvenil y al sujeto juvenil, retomarlos en estos trabajos. Muchas gracias. Voy a seguir leyendo, Natalie. Comparto este documento con la esperanza de que sea de utilidad. Igualmente, estudié la maestría de desarrollo regional en el COLEF como Natalie. El artículo que comparto es derivado de mi tesis de doctorado, Pobreza, Sexualidad y Pobreza, la construcción de las identidades femeninas y el análisis del embarazo juvenil en la frontera Tijuana-San Diego. Nos regala un artículo que les propongo. Pregunta a Natalie, perdónenme, todavía de Fabiola Teresa Vargas Valencia. ¿Cuáles y cómo son las reconfiguraciones familiares más importantes que encontraste en el estudio?
y cómo tales reconfiguraciones posicionaron a las mujeres en cuanto a relaciones de poder. ¿Podrías aclarar la perspectiva de género en tu estudio? Gracias. Y alors, a ver, gracias, todavía de Sandra Milet Hincapié. Gracias por la presentación y compartir sus trabajos. Mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a los hallazgos de las investigaciones que han realizado, ¿qué tan acertada es la política pública de prevención del embarazo adolescente? ¿Qué recomendaciones se derivarían de las investigaciones para que dichas políticas estuviesen más cerca de las experiencias vividas y sentidas de las mujeres y hombres adolescentes? De Nancy Arelie Rosas Montes, ¿cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan las madres adolescentes? Basta pregunta, esto es como muchísimo, pero es interesante. Y pues ya, por a ver si me he pasado algo, creo que no. Te dejo la palabra, Natalia. Yo creo que es cuando hablamos de maternidad adolescente, pues sí necesitamos situar la maternidad en sí misma, ¿no? Como un evento, como una institución, como un discurso, como toda, digamos, en su complejidad. Porque independientemente de la edad, pues la maternidad nos implica tomar un posicionamiento teórico respecto a las relaciones de género, ¿no? También, digamos, la reproducción en sí misma. Desde mi estudio por el tema del embarazo adolescente, mi interés se situaba sobre todo en ver, primero, centrarme en la subjetividad, ¿no? En estos estudios de la importancia de la construcción del sujeto. Entonces, la pregunta era, ¿qué procesos subjetivan y qué procesos también te desubjetivan y te hacen construirte de una manera distinta? Y ahí pues entra el género, ¿no? Y muy claramente. Cómo la maternidad puede ser vista para alguna corriente, digamos, de estudios feministas de la primera ola, por ejemplo, como la maternidad como un obstáculo, ¿no? Para poder ser igual a, ¿no? Pero cómo la maternidad es una experiencia, y desde ahí es mi posición, y dentro de esa experiencia, cómo se puede resignificar la maternidad, ¿no? Un poco ese era mi posicionamiento en ese momento. Entonces, hay procesos que te hacen significar la maternidad de una manera positiva y hay procesos que te la hacen significar de otra manera, como el haber experimentado violencia, el haber vivido situaciones. Claramente hay relaciones de poder y la primera relación de poder es que el embarazo adolescente es visto desde una mirada adulta. Adulta de los padres, de los maestros, de la familia del novio, de la señora en la esquina que ve a una niña con 15 años y se queda mirándola como que tan jovencita. O sea, es una mirada, y ahí hay relaciones de poder primero, ¿no? Pero también hay relaciones de poder, lo sabemos, al interior de las familias etarias. Las familias no solamente son cuestiones armónicas, también hay conflictos como lo vemos. Y claramente hay relaciones de poder al interior de la pareja. Y esas relaciones de poder tienden a acrecentarse si una mujer está en una situación en la que su autonomía económica está vulnerada, como era el caso de mujeres que residían en casa del varón, por ejemplo, no estudiaban, no podían trabajar, no podían salir porque tenían un panóptico familiar, no solo de la pareja, sino de todas las demás personas que vivían en esa familia. Y ahí las relaciones de poder se intensifican. Pero también hay una relación de poder, si podríamos pensar que la pareja con la que están le lleva muchos años a una mujer, entonces podríamos pensar que ahí hay relaciones de poder, que no necesariamente son perceptibles por las mujeres, pero en sus narrativas están ahí presentes, ¿no? Entonces, creo que es importante, claramente esto que yo les estoy presentando aquí es una parte del trabajo que yo tengo y el de que realicé,
pero hay toda otra parte que tiene que ver con estas relaciones de poder al interior de la familia, tanto generacionales como de género, que son muy importantes y que vale la pena abordarlas. Los problemas más comunes que enfrentan las madres adolescentes. Pues yo creo que la literatura nos ha señalado bastante bien, pues que los embarazos en la adolescencia tienden a ser consecuencias, sobre todo, de situaciones previas, es decir, si vives en un contexto de precariedad social, el embarazo adolescente es una consecuencia de ese contexto, de falta de oportunidades también, de ambientes muy restrictivos también familiares, de pocas condiciones, de pocas formas de tener recursos para decidir por otro proyecto de vida viable. Entonces, creería yo que los problemas que enfrentan las madres adolescentes se exacerban más, pero tiene que ver con las problemáticas que enfrentan las adolescentes independientemente de hijos o no hijos en contextos precarios. Y entonces el embarazo viene a exacerbar estas dificultades. Quizás a nivel subjetivo, ya no poniéndolo en términos más socioeconómicos o más a nivel, digamos, subjetivo de construcción de sí, de la identidad, una de las grandes problemáticas de las adolescentes en el momento en que tienen un hijo, porque las problemáticas tienden a acumularse en el tiempo, ¿no? Entonces, en el momento en que están embarazadas y tienen el hijo, en las narrativas que yo identifiqué, tienen que ver con este estigma asociado al ser madre y esta necesidad de conciliar todo el tiempo tanto las posiciones sociales que les mencionaba yo antes, como tener que demostrar todo el tiempo que independientemente de la edad puedes ser buena madre, porque esta idea del buena madre que es independiente a la edad y que todas las mujeres hemos experimentado y está sostenido sobre este ideal de ser una buena madre y lo tenemos todo el tiempo en la cabeza, en las adolescentes todavía concilian aún más porque tiene que ver también con una cuestión etaria y de mirada muy adulta de lo que es ser buena madre. Entonces aquí siento que esto es un peso muy fuerte que tienen que tener a una edad pues, en la que ocurren muchas cosas. Creo que esa es una problemática que me gustaría rescatar. Gracias por la lectura que me sugirieron. Voy a copiar el link y lo voy a leer. Muchísimas gracias. Y no sé si se me quedó otra pregunta por ahí. Me encanta esta reflexión sobre la buena madre porque esto de plano atraviesa las generaciones, o sea, que seamos adolescentes o mujeres adultas, hay como un mandato de no solamente ser madre, sino buena madre, y qué es lo que abarca todo esto, ¿no? En las representaciones de las personas. Yo tengo un comercialcito, me recordó que mañana hay la presentación de la campaña nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, la NPA. Yo decido, yo exijo respeto. Y pues, bueno, lo vi en Twitter, es mañana a las 12 horas y hay un Facebook Live. Pues por si quieren buscar con Apo van a encontrar el link, yo me imagino. No sé, no hay más preguntas. Acá llegó una que enviaron en privado, ahorita que yo estoy en el rol de presentadora. Ok. Y de hecho es una pregunta para mí, no sé si está bien que la comparta. Pues si la puedes leer y contestar, mejor. Sí, claro, es de Elia Pérez Nasser y dice, buenas tardes, ¿a qué tipo de sesgos se refiere la comentarista respecto al acompañamiento o participación de las abuelas? Y bueno, con todo gusto lo responderé en la medida de mis posibilidades. Y bueno, en este sentido, hacía este comentario porque específicamente en la sesión pasada del seminario comentamos un poco de los juegos o las jerarquías de poder que más bien se juegan entre los adultos y los adolescentes en el proceso de embarazo y de
y de maternidad y paternidad adolescente. Y en este sentido sugeríamos un poco en la discusión colectiva que de pronto una de las protagonistas cuyo acompañamiento podría ser más bien autoritario y que podría situar, en este caso, a las abuelas maternas en términos como de la villana de la historia, por así decirlo, creo que es justo, debemos tener como mucho cuidado en cómo abordar si nuestro objeto de estudio ahora es la subjetividad o la experiencia de estas nuevas abuelas, la manera en la que concebimos como proyecto de investigación o como objeto de estudio desde las ciencias sociales, la mirada a través de la cual vamos a estudiar a estas participantes en este fenómeno social. ¿En qué sentido lo comentaba? Que pues al hacer una revisión del estado de la cuestión relativo a propiamente las abuelas, la investigación empírica pues nos señala diferentes hallazgos que podremos clasificar como positivos o negativos, pero que justo más allá de darles una connotación, debemos tratar de tomarlos para desarrollar una explicación compleja y rica, sobre todo integral, de la participación de estas abuelas, porque, por ejemplo, por citar aquí algunos trabajos, por ejemplo, directamente los testimonios de adolescentes en estudios cualitativos desarrollados como por autores como Colombo, Pombo y Luxardo en 2012 refieren que las adolescentes describen el apoyo y el acompañamiento de sus madres como positivo en la medida en que las ahora abuelas fungen como mediadoras entre el adolescente y el resto de la familia de cara a dar la noticia. O, por ejemplo, el describir el acompañamiento en términos de que es cercano y amistoso, y que esto puede o se ha encontrado en investigaciones previas que es debido a la empatía que estas abuelas pueden desarrollar cuando sus hijas se convierten en madres adolescentes, puesto que ellas también vivieron una maternidad y un embarazo adolescente, y que pues esta empatía les sirve también de mucho para tratar de compensar o de evitar que sus hijas pasen por situaciones similares a las que ellas pasaron cuando les tocó hacer frente a esta maternidad, ya que en muchos casos ellas no contaron con el apoyo de parte de sus padres, y que justo ahora que ven a su hija en esta misma situación no quieren o tratan de disminuir las dificultades por las cuales van a tener que atravesar. De hecho, en las entrevistas que ya he podido desarrollar en mi trabajo de campo de la maestría, aunque el análisis todavía estoy iniciando con el análisis, también he podido observar que esto es un referente en todo momento, ¿no? Y que quizá los juegos de poder no sé, que se dan entre madres e hijas y entre una maternidad que se confronta a la maternidad adolescente de las hijas, no necesariamente se puede dar en sentido estricto por un autoritarismo, por una negligencia de imponer la voluntad, sino que es más complejo que esto, ¿no? Y es ahí en el sentido en el que yo consideraba que no partiéramos ni de sesgos de romantizar el apoyo de esta abuela como la única fuente incondicional de apoyo, no, pero tampoco partir de decir es la villana del cuento, sino que tratar de conceptualizarlo como un objeto de estudio neutral, por usar un término, ¿no? También, nada más rápido para complementar mi respuesta, pensaba que recuerdo un estudio, en este momento no tengo a las autores del trabajo, pero se desarrollaba en torno a la experiencia de abuelas colombianas, que habían sido abuelas antes de los 40 años, y que justo nos ayudaban a complejizar estos claroscuros de su experiencia, en el sentido de que su abuelidad y la juxtaposición de identidades, no solo como madre que aún tiene hijos en edad de crianza, además de su hija adolescente, se comenzaba a traslapar con la experiencia de abuelidad. Y que sus funciones maternas se extendían no solo a sus propios hijos, sino también a las nietas y los nietos, y que esto hacía que, en un sentido, su identidad se desarrollara o se reconfigurara a partir de, primero, sentirse ya liberadas de ciertas tareas de cuidado y crianza de hijos muy pequeños, y que se tuviera que volver a asumir este rol con los nietos, por lo cual se podía incluso hablar de que ellas tenían que abandonar sus propios proyectos de vida. Entonces, en este sentido iba un poco mi comentario, espero haber respondido la duda. Pues muchas gracias, Daniela. Bueno, pues creo que vamos a cerrar aquí esta sesión muy fructífera y muy buena, donde nos quedamos con muchas ideas
Muchísimas gracias, Natalie, muchísimas gracias, Daniela, por ofrecernos esta reflexión hoy y les vemos en un mes, pues en 4 semanas, el 20 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y estaremos en la sesión que viene. Gracias. Gracias, doctora Natalia. Adiós. Un placer. Gracias.